El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. De la palabra del Señor, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. A la palabra de esta noche la he titulado Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. Y quiero leerles también la palabra, también es la misma, el mismo capítulo, pero él dice que es la traducción en lenguaje actual. Y dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Aquí dice la palabra que solo la gente valiente logra formar parte del reino de Dios. Ya me estaban dando ganas de decirle al pastor que ya no iba a pasar porque ya mi hermano dijo todo. Mi hermano Luis ya predicó, mi hermano. Y él me ayudó a dar la palabra ahorita. Yo lo pude sentir porque lo que él dijo es verdad, es cierto. Y el tema que yo le titulé esta noche se titula Solo los valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. Y nuestro hermano es un hermano valiente. Todos lo podemos ver que es un hermano que se ha esforzado. Y para pararse aquí, pararse a decir de que él va a ir en su día de descanso, él va a ir allá al mismo lugar donde iban a repartir tratados para que ver si alguien, para dar a las personas que encontraban ahí. Ese mi hermano es un hermano valiente. Y como dice la palabra, solo las personas valientes van a arrebatar el reino de Dios. Nosotros necesitamos ser valientes. Amén, hermano. Igual yo también quiero decirles que cada uno de ustedes también son valientes. Son valientes, ¿por qué? Porque quizás nuestra carne o algo quizás que nos impedía que nosotros no viniéramos hoy, ustedes pudieron vencer eso. Ustedes pudieron ser valientes, pudieron decir: no, te reprendo en el nombre de Jesús, yo voy a ir a la iglesia porque voy a ir a alabar a Dios. Igual como el hermano dijo, el caso del hermano Luis, también yo ya lo tenía pensado, que a veces nosotros no vamos a ir a la iglesia porque nos sentimos cansados o quizás nos sentimos mal, pero no, mira, sin embargo aquí está el brother que también es un ejemplo, y él está aquí porque él es un hermano esforzado, él es valiente y él prefiere estar aquí, porque como dice la palabra del Señor, es mejor estar en la casa del Señor un día, dice, que 1000 fuera de ellos. Como les decía, yo les digo que ustedes son valientes porque pudieron vencer ese obstáculo. Pudieron vencer esta noche ese obstáculo que les impedía. Gracias a Dios ustedes están aquí y por eso ustedes son valientes. Pero la palabra del Señor nos dice en Josué 1:7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como la palabra de Dios, como Dios vemos que aquí le pudo decir eso a Josué, eso también nos quiere decir el Señor esta noche, que nos esforcemos y que seamos muy valientes. Somos valientes al venir hoy a alabar al Señor esta noche, pero no solo esta noche, solo todos los días que tengamos servicio, o todos los días que estemos en nuestra casa, que tengamos tiempo, en vez de desperdiciarlo quizás viendo la televisión, viendo novelas o en X cosa. Lo que usted puede hacer, como dice la palabra de Dios en el 8, dice, agarrar la palabra del Señor. La puede agarrar y se puede poner a estudiar de ella. ¿Por qué? Porque esta palabra del Señor es medicina para nosotros. Cuando el enemigo se levante en contra de nosotros, porque el enemigo se levanta contra nosotros todos los días de nuestra vida. Él no quiere que nosotros le sirvamos al Señor. Él no quiere que nosotros seamos valientes para venir aquí y alabar el nombre del Señor. Él nos manda dardos todos los días. ¿Y cómo vamos a vencer ese dardo? ¿Cómo vamos a vencerlos? Con la palabra del Señor. Así como el Señor le dijo a Josué que se esforzara y que fuera muy valiente,
que guardara todo lo que estaba en la palabra de Él. Ahí también el Señor nos dice esta noche que nos esforcemos y que seamos muy valientes, que no solo vengamos, no porque vinimos hoy fuimos valientes, pero también así debemos ser todos los días y debemos de guardar la palabra del Señor, atesorarla en nuestros corazones, para que así cuando el enemigo venga con sus dardos podamos vencerlo, no conforme a nuestras palabras de nosotros, sino conforme a la palabra de Dios. Y vemos que el enemigo va a huir, ¿por qué? Porque también él le tiene miedo al Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros podemos leer nuestra palabra y podemos, vamos a avanzar, vamos a ir creciendo espiritualmente. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo que dice en Proverbios 4:1, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a ir de aumento en aumento. Nuestro conocimiento va a ir avanzando cada día más y nosotros nos vamos a enamorar cada día más del Señor. Y nosotros ahora sí vamos a ser aún más valientes para poder vencer cada obstáculo, así sea muy grande, porque vamos, como les digo, como les decía, tenemos pruebas, somos humanos, pero si hacemos conforme a todo lo que Dios nos manda en su palabra, vamos a poder vencer todo eso. Y como dice la palabra del Señor, Él va a prosperar nuestro camino. No nos lo va a prosperar, no, como lo decía nuestro hermano, nuestro propio dinero, sí nos ayuda, pero eso no va a hacer prosperar nuestro camino lo va a hacer prosperar el Señor. Porque si nosotros no venimos a la iglesia por esperanzados en el dinero, y eso no va a ser agradable ante los ojos de Dios, y el día de mañana se nos va a acabar todo, ¿y qué va a pasar? Vamos a morir. Pero si no buscamos a Dios, ¿a dónde se va a ir nuestra alma? Nuestra alma no se va a ir al cielo, sino se va a ir al lago de fuego, amén. Pero vemos que dice la palabra que si hacemos todo conforme a lo que el Señor nos dice, vamos a ganar la salvación, vamos a obtener que la vida eterna y podemos irnos ¿con quién? A gozar con el Señor para siempre. Igual quiero leerles sobre unos valientes que vemos que a mí me gusta siempre poner como ejemplos cosas valientes, cosas que han hecho hombres valientes en la Biblia que Dios nos ha puesto que nos sirvan de ejemplo para nosotros, para que nosotros seamos como ellos. Dice la palabra de Dios en Génesis 12 del 1 al 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Como podemos ver, Abraham fue un hombre valiente. Abraham fue un hombre muy valiente que dice que él hizo caso a lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela a un lugar que yo te voy a dar, y vas a hacer ¿qué? Vas a hacer bendición. Y si nosotros podemos ver en la Biblia, Abraham lo tenemos como el padre de la fe, dice. Es un hombre que es muy mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Porque él hizo caso a todo lo que Dios le dijo. Dios lo bendijo grandemente conforme a lo que Dios le dijo. Dios lo cumple, porque dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice algo, así va a ser, hermano. Y usted créale a Dios, así como Dios bendijo a Abraham grandemente, así nos puede bendecir a nosotros. Él dejó en la palabra esos ejemplos, que esos ejemplos nos van a servir a nosotros, porque si nosotros hacemos conforme a todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos dice, nosotros vamos a ser bendecidos. Y nosotros debemos ser así como fue Abraham, que quizás a veces a nosotros, él fue valiente al enfrentar eso. Quizás a veces a nosotros, si nosotros queremos predicar la palabra de Dios en nuestro trabajo, con nuestros amigos, incluso quizás hay algunos que todavía tienen padres que no están en los caminos de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo quizás de que si le decimos a nuestros amigos, quizás ellos ya no nos quieran, no nos aborrezcan, o quizás ya no quieran hablar con nosotros, nos eliminan a veces del Facebook, ¿no? O de otras cosas. Pero vemos que nosotros debemos de ser valientes, así como fue Abraham, dice. No debemos de tener miedo. Si pasa eso, nosotros no debemos de tener miedo, al contrario, debemos de seguir echándole ganas. Y si Él se va es porque quizás a lo mejor hasta nos estorbaba en nuestro camino con el Señor. Pero uno no por eso uno no por eso va a dejar de hablarle a esas personas. Aunque como decía el pastor, si a veces nosotros les hablamos y ellos se van, quizás nos dejan de hablar todo. Si nosotros nos encontramos en la calle, hagamos como el hermano también, que ve, irle a saludarlo, abrazarlo, para que ellos vean que el amor que nosotros tenemos es el amor de Dios. Nosotros somos
somos esos valientes, esos hijos de Dios. Dios nos ha escogido. Y aunque nosotros no tengamos la culpa de eso, nosotros de que ellos se hayan ido, nosotros sigamos hablándolo, en donde quiera que nos encontramos. ¿Por qué? Para que ellos vean que nosotros somos la luz del mundo, como lo dice nuestro lema. Y también, como les decía, quizás algunos de ustedes, o no sé, tengan papás que ya ve que cuando a veces bueno, yo conozco personas, pues amigos de que tienen sus papás y que si ellos son cristianos y sus papás son católicos, se aferran mucho a eso y a veces hasta le dicen, no me hables, o no me digas esto, se enojan con uno. Pero como les digo, no hay que tener miedo de eso, porque pues la palabra de Dios nos lo dice clarito en el Salmo 27:10, dice que aunque mi padre y mi madre me dejara, dice, con todo eso Jehová me recogerá. Así que nosotros no debemos de tenerle miedo a nada ni a nadie. Si sabemos que el Señor está con nosotros, ¿por qué tenerle miedo a alguien? Y además, si se dan cuenta, todas las personas que aparecen en los personajes de la Biblia son personas que Dios los ha escogido. Dice que desde que Dios los escogió, su Espíritu Santo estuvo con ellos, Dios nunca se apartó de ellos. Así igual yo les digo a ustedes que Dios los ha escogido. Ustedes son esos valientes que van a arrebatar el reino del Señor si hacen todo conforme a la palabra del Señor. Y lean la palabra del Señor y siempre búsquenlo siempre, y Dios va a hacer prosperar su camino. Porque así como estuvo con ellos, así el Señor está con nosotros. Ahora quiero hablarles sobre una mujer valiente. A mí me gustó este personaje, pero antes de hablar de ella quiero como decirle más o menos cómo va la historia para que la agarren. Dice la palabra de Dios, dice que había en Mahón, dice que había un hombre, dice que era muy rico. Ese hombre se llamaba Nabal. Pero dice que era muy rico, pero era necio. Como su nombre era malo, y se significaba eso, que era malo, pues necio. Y dice que en esa tierra dice que estaba David, dice David habitaba en Parán, dice, pero antes estaba también ahí, en Mahón. Y vemos que dice que un día dice que ese señor, dice, les estaba cortando el pelo a sus ovejas y cabras. No me acuerdo cómo dice en la palabra de Dios, dice como esquilando, algo así, que estaba según él esquilando sus ovejas y sus cabras, dice, y de repente dice que David dice que mandó 10 jóvenes, dice, que fueran a donde está él y que le dijeran, dice, que a saludarlo pues amablemente, y que le dijeran que cuando sus pastores de él estaban en los campos, que él y su grupo, sus amigos pues de David, habían sido muros para ellos en cualquier lugar, donde ellos iban con ellos y los cuidaban, y nunca le pasó nada. Y dice que David le dijo a esos jóvenes que le dijeran eso, y que le dijeran que si habían llegado un buen día, que le diera algo de comer, dice, porque tenían hambre, dice, que le dieran algo de comer y que le mandaran algo al rey David. Pero vemos que como ese hombre era un hombre malo, dice, era un hombre necio, dice que no, dice que él hizo todo lo contrario. Y cuando esos jóvenes llegaron y le dijeron que venían de parte de David, dice que él lo que él dijo y se fue, dice, ¿y quién es David? Dice, ¿quién es el hijo de Isaí? Y los jóvenes ni le habían dicho eso. Él ya sabía que era el hijo de Isaí, y él también sabía de que en ese tiempo David andaba huyendo del rey Saúl. Dice que le dijo, dice, hay muchos hombres, dice, que huyen muchos siervos que huyen de sus señores, dice. Y le dijo a Nabal, dice, ¿yo cómo voy a darle mi comida? Dice, mi pan, dice, mi carne y mi agua, dice, a hombres extraños, dice. Dice, no, dice, regrésate, dice, no te voy a dar nada. Dice que en dado el caso que Nabal humilló a los siervos de David, que vimos que Nabal los humilló, pero dice que un siervo de Nabal, dice que miró cuando sus jóvenes habían llegado y él miró cómo los trató. Dice que agarró y fue con la esposa de Nabal, que vemos que dice que la Biblia que ella era sabia. Dice que fue y les contó todo lo que pasaba. Dice, hoy se vinieron unos hombres de parte de David, dice, y le dijeron a Nabal, dice, estas cosas, dice, pero tú sabes cómo es él, dice, él es necio, dice, no les hizo caso, dice, y aquellos varones, dice, cuando nosotros estuvimos en los campos, dice, cuidando las ovejas, ellos eran para nosotros muros, dice, nadie se nos acercaba, dice, porque ellos siempre estuvieron con nosotros, dice, de día y de noche guardándonos, dice. Dice que el siervo le dijo a Abigail, dice, si no haces algo, dice, Nabal hizo algo malo, dice, que David ha de venir en camino y que va a destruir a todos. Entonces, como vemos que aquí sale esa mujer valiente,
Y dice que agarró, que preparó un poco, que preparó mucho pan, dice uvas, dice caso que llevó mucha comida, dice, y que salió al encuentro con David. Y cuando lo encontró, dice que le habló sabiamente, dice que le dijo de que no, él no tenía necesidad de venir acá donde estaba él y acabar con ellos, sino que lo perdonara. Todavía ella se echó la culpa, que dijo, la culpa caiga sobre mí, dice. Aunque ella no tuvo la culpa, dice que vemos que ella fue una mujer valiente que se salió sin pensar. Quizás David la pudo haber matado quizás en ese transcurso, pero vemos que no fue así. Dice que ella le habló sabiamente y el rey David dice recapacitó. Vemos que en Samuel 25:32 le dijo David a Abigail. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Como vemos, hermanos, la palabra de Dios no es solo para hombres valientes, es también para mujeres valientes, así como Abigail, que vemos que ella fue y pudo salvar a todos los de la casa de David. Y yo puedo mirar también que aquí también hay mujeres valientes, mujeres hermanas que no se dan por vencida, que si vemos que su hijo quizás no le quiere echar ganas a las cosas de Dios, ella siempre tiene que estar ahí como mujer valiente ayudándolas en todo tiempo. Si necesitan una ayuda o algo, siempre tiene que estar aconsejándola que el mejor camino que podemos escoger es el camino de Dios. Igual para aquellas esposas que siempre deben de estar ayudando a sus esposos como ayuda idónea, como el Señor lo dice. Y yo pues le doy gracias a Dios porque Él puso en mi vida una mujer valiente. Y yo puedo decir que es mi esposa, porque yo lo digo, hermano, y si me gusta decirlo siempre, porque la verdad, yo sí tenía miedo. Yo no era valiente, yo reconozco, yo tenía miedo pasar aquí enfrente y hablar dar las enseñanzas. Yo tenía miedo, pero siempre, gracias a Dios que la puso en mi camino y ella siempre estaba ahí. No, sí puedes, Dios te va a ayudar. Pero a veces la mente de uno siempre piensa negativamente. La mente de uno, no, ¿cómo me va a ayudar Dios? ¿Cómo puedo? Yo no puedo, apenas puedo leer la Biblia. No se me queda nada, ya por mañana se me olvidó. ¿Cómo puedo pasar enfrente? Pero gracias a que Dios puso esa mujer valiente en mi vida, aquí estoy yo para darle la gloria y la honra a Dios. Aquí estoy yo parado para darles a ustedes estas palabras que gracias a Dios que puso en mi camino. Yo sé que así también ha puesto mujeres valientes en su vida. O viceversa, quizás sea que la mujer ande desanimada, pero necesitamos con nosotros como ayuda idónea también para ayudar a nuestras esposas en todo tiempo, para que ellas sigan adelante y que nunca se desanimen en las cosas de Dios, sino que le echen ganas, porque vemos que el único camino que nos ayuda para obtener la vida eterna es el camino del Señor. Nada más nos puede llevar a la vida eterna, sino más que Él. Amén. Ahora quiero seguirles hablando de David, que en 1 Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra que hay, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Como podemos ver, la Biblia siempre nos dice y nos ha dicho de todas las historias que ha hecho el rey David. Pero ¿cómo el rey David pudo ganar todas esas batallas, todas esas guerras? El rey David pudo ganar todas esas guerras, ¿por qué? Porque él era valiente, porque fue un rey que Dios escogió para que le sirviera, que Dios eligió, dice que sobre todo Israel, aunque él era chiquito, pero vemos que Dios lo escogió. Así que si él escogió al rey David en ese entonces, Dios nos ha escogido también a nosotros hoy, para que nosotros le sirvamos y para que nosotros vayamos, así como dice el hermano Luis, a predicar la palabra del Señor, a llevar tratados a cualquier lugar, a donde quiera que el Señor nos mande. Siempre y cuando vayamos y antes de irnos pidámosle al Señor que este tratado que le vamos a dar a alguien que sea de bendición. Y así va a ser, hermano, créalo que así va a ser. A mí me gustan mucho las historias
del rey David. Vemos que cuánto él sufrió, pero vemos que siempre él nunca se rindió. ¿Por qué? Porque siempre él iba de la mano del Señor. Vemos que dice la palabra del Señor que desde el día que el profeta Samuel ungió, vemos que desde ese día dice, la presencia de Dios estuvo con él siempre. No solo fue un día, un mes, un año, no, que todo su reinado, toda su vida del rey David, la presencia de Dios estuvo con él. Donde quiera que él iba, él podía matar esos osos y esos leones. Él pudo vencer al filisteo porque el Señor estaba con él. Al igual nosotros, como le decía, nosotros ya hemos sido bautizados. Hemos recibido el Espíritu Santo. Si Dios está con nosotros, ¿quién nos puede hacer frente? Nosotros nunca nos pongamos a pensar de que a veces quizás vienen problemas. Como le digo, los problemas nunca van a fallar. Siempre el enemigo está ahí para tratar de derrumbarnos a todos porque él ve cómo nosotros le servimos al Señor. Él ve nuestro corazón y ve que nosotros queremos en realidad seguir en las cosas de Dios y avanzar, ir para adelante como la aurora. Pero siempre cuando él mira eso, siempre te manda un dardo. Pero vemos que aquí es donde el Señor, como le decía, nos deja estas historias. Que vemos que esas son parte para que uno vea de que uno nunca está solo. Que siempre, en todo tiempo y en todo lugar, dice que el Espíritu Santo de Dios va con nosotros. El ángel del Señor se acampa alrededor de quién, de todos los que lo temen, de todos los que le temen y los defiende. Igual recordemos lo que nos dice Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Como les decía, nosotros somos un propósito del Señor. No es porque nosotros hayamos querido, no, vamos allá y ya, y de repente así, no. No, es porque el Señor nos escogió. El Señor nos escogió con un propósito, con el propósito de que siempre le sirvamos y le adoremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Ahora, hermanos, hay algo que me ha gustado mucho y vemos que es también por lo que siempre el rey David lo menciona mucho en la Biblia. Y por la razón es porque el Señor siempre lo bendijo. Y esa razón era porque él siempre se humillaba. Vemos que así como el rey David tuvo muchas guerras, el rey David también era humano y también le falló al Señor muchas veces. Pero sin embargo, como podemos ver en la palabra del Señor, vemos que dice de las veces que él le falló, vemos que él venía y se humillaba. ¿Qué hacía? ¿Y qué fue lo que pasó? Ya luego él no lo seguía haciendo. Lo hizo, pero vemos que él lo dejó de hacer. Y por esa razón Dios lo bendijo. ¿Pero por qué? Vemos ese punto clave es la humillación, hermano. El Señor, vemos que eso es lo que le agrada de cada persona. Al Señor le agrada cuando... claro que el Señor se enoja cuando mira, se entristece cuando mira que uno le falla. Pero Él mira que uno viene y le pide perdón, viene que uno se humilla y ya uno no lo vuelve a hacer. ¿Qué es lo que pasa? El Señor se agrada de nosotros y es donde empieza el Señor a obrar en nuestras vidas. Así como les digo, de nosotros quizás, como decía el pastor, si a veces nosotros le hemos fallado a un amigo, a un hermano, quizás a nuestro suegro o cualquier persona, uno se debe de humillar y pedirle perdón aunque uno no tenga la culpa. Y ahí está, y si uno se da cuenta, ahí está cumpliendo también el mandamiento que dice el Señor, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso uno tiene que hacer eso, tiene que pedirle perdón, que aunque quizás no tenga la culpa, y ahí está ya uno cumple con su deber. Si la otra persona no te quiere perdonar, y ese es el problema de él. Pero tú estás cumpliendo con el mandamiento que el Señor te está dando, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra historia de la Biblia está en Daniel 3:16 al 18, donde dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien venimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Vemos que cuando el rey Nabucodonosor se me fue la palabra de dónde que él era rey,
de Babilonia, amén. Cuando vemos que el rey Nabucodonosor fueron a Egipto, a Israel a capturar a algunos para llevárselos a Babilonia, vemos que se llevó a unos jóvenes que también servían a Dios. Vemos que ellos Sadrach, Mesach y Abednego eran amigos de Daniel. Pero vemos que en ese país, en Babilonia, en ese entonces, habían puesto un mandato, dice, que cuando tocaran la trompeta o cantaran, dice que vemos que todos se tenían que postrar, dice, todos, hombres, mujeres y niños, se tenían que postrar, dice, para adorar al Dios de ellos. Pero vemos que en ese entonces estaban esos jóvenes, que dice que esos jóvenes se crecieron en la palabra del Señor, que vemos que esos jóvenes ya sabían que ese Dios que ellos servían no era nadie. Que en cambio al Dios de Israel en el que ellos confiaban era el que siempre estaba con ellos y que siempre lo iban a librar. Vemos que esos jóvenes fueron unos jóvenes valientes, unos jóvenes esforzados, que no tuvieron miedo cuando el rey Nabucodonosor le dijo que si no lo hacían, los iban a meter al horno de fuego. Y vemos que ellos aún así, dice, ellos nunca negaron su fe. Aunque ahora sí, como dice la Biblia, ellos pasaron por el fuego, pero no fueron consumidos. Sin embargo, las personas que los aventaron a ellos al fuego, ellos sí fueron consumidos porque dice que la temperatura era grandísima, dice que ni ellos la pudieron comprender. Como le digo, a veces vamos a pasar por pruebas, quizás a veces que sí nos den ganas quizás de tirar la toalla. Pero aparte de todas estas historias de la Biblia, también tenemos la historia, como dice la mano del pastor. Como vemos cuánto el pastor no le ha venido, pero cuánto nosotros hemos visto que el pastor ha tirado la toalla. Nunca. Quizás a veces nosotros, no, pues las historias de la Biblia, quizás hay muchas personas que dicen esto. No, quién sabe si son verdades. O quién sabe, hay muchas personas que a veces uno lo dice y dice, oh, no. Pero ok, ahora si no quieren mirar esto, mírenlo en persona entonces. ¿Cuándo hemos mirado que el pastor, con todos los problemas que ha pasado, ha tirado la toalla? Nunca. Sin embargo, aquí lo tenemos adorando adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que a nosotros nos llena como de, bueno, a menos a mí, le tengo respeto a él y lo admiro, lo puedo admirar, apreciar ese amor que él le tiene al Señor. Y así como él ama al Señor, yo también quiero amarlo así. Y cuando yo miro, pues siempre que voy, siempre que veo a cualquier persona, le empiezo a platicar de la Biblia. Y también, aparte de eso, no, le digo, yo tengo un gran ejemplo en la iglesia donde voy, le digo, mi pastor es así, le digo, él ha sufrido, pero nunca se ha rendido. ¿Por qué? Porque él le está creyendo a Dios, le digo, en la promesa que el Señor nos dio, le digo. Él no se fija en el dinero, en nada, como muchos dicen, no, porque el diezmo. No, le digo, no es así, le digo. Digo, todas las personas son diferentes y yo puedo verle, uno en realidad siente cuando una persona alaba al Señor. Y yo veo que él lo ama en realidad, le digo. Por eso a mí me gusta, le digo, a mí me gusta estar ahí en este lugar, en la iglesia, le digo, ¿por qué? Le digo, porque yo estoy rodeado de personas, le digo, que puedo apreciar, que veo que personas que se esfuerzan para adorar al Señor. Y cada una de esas personas son ustedes. Ustedes son como un ejemplo también para mí a seguir. Igual al hermano Luis yo lo veo cuando venía y viene pues y él empezó a venir echándole ganas. Dice, no, así también yo también tengo que echarle ganas a las cosas de Dios en todo tiempo. Y esto no es nada más para mí, yo puedo decirles que es para cada uno de nosotros. Tenemos que echarle muchas ganas a las cosas de Dios porque es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor, como les dijo, le vuelvo a repetir, como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Así lo mismo le digo yo. No, por mucho que pasemos, hermanos, ustedes esfuércense, ustedes sean muy valientes. Como le digo, el enemigo siempre va a estar ahí, siempre va a querer tumbarnos de alguna u otra manera. No crea que, como le digo, no crea que al yo estar aquí yo no he pasado problemas. Nosotros también, en mi matrimonio con mi esposa hemos pasado problemas grandes. Pero aquí estamos, ¿por qué? Porque estamos confiados en el Señor. Nosotros cada problema que nos viene, nos agarramos, nos ponemos a platicar, pero le pedimos al Señor que Él sea que nos ayude. Que Él sea que nos dé el entendimiento. O a veces uno dice, no, pero ¿por qué? No entiende. Pero si, como les digo, si uno escudriña las palabras del Señor, la Biblia del Señor, es como si uno estuviera hablando con el Señor y uno se va llenando. Así que en cada problema que tiene, cada problema que uno viene, uno puede enfrentarlo conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el amor que Él nos da hacia otras personas, así nos fallen, nosotros la debemos de amar porque son hijos del Señor también. Amén.
Ahora quiero leerles 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Santiago 1:12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como podemos ver, hermano, ¿cómo podemos soportar la tentación en cada lugar donde vamos? ¿Cómo podemos soportarla? Vemos que la clave la tenemos en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía. O sea, nosotros no somos cobardes, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto debemos ser hombres valientes. Así como lo fueron los hombres que les estuve hablando en la Biblia, o mujeres. No nada más había Abigail, sino aparte de Abigail hay varias mujeres en la Biblia que también fueron valientes en la Biblia. Ahí también por eso le digo, el espíritu que Dios nos da no es un espíritu de cobardía para correr o tenerle miedo a todos. Quizás venimos a la iglesia, alguien nos hace mala cara, no por eso nosotros nos vamos a desanimar. Yo siempre cuando he mirado aquí, de primero cuando el pastor, me acuerdo las predicaciones que siempre recuerdo el pastor, de que él decía: si a veces yo le fallo, si a veces un hermano le falla, ustedes no por eso se tienen que ir a echar a correr, dice, porque cuando uno viene para mirar a los hermanos, para mirar las dificultades, la prueba, o lo que el hermano esté pasando, cómo viene vestido. Uno viene a mirar eso. Uno viene aquí a la iglesia porque uno viene a adorar y a buscar a Dios. Cuando así que por eso les digo, pues les animo de que ustedes échenle ganas a las cosas de Dios. Pues en cualquier tiempo, en cualquier momento, ustedes siempre vengan y que su meta sea venir y buscar la presencia del Señor. Que ese siempre sea nuestro deseo, nuestro anhelo, todo nuestro día. Y todos los días que vengamos a la iglesia, venir con un corazón preparado, con un corazón dispuesto para servir y saber que al venir vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Creemos que Dios nos va a poder llenar, pero solo eso puede pasar si nosotros tenemos fe, si nosotros le creemos a Dios. Pero si nosotros venimos y nos ponemos a fijar en los hermanos, nunca va a pasar nada en nuestra vida. Nosotros vamos a seguir siendo iguales, como muchas personas han dicho: venimos, salimos y salimos igual, nunca salimos llenos. Y nosotros, no pasa nada en mi vida. A veces yo decía antes así: no pasa nada en mi vida. Pero cuando yo empecé a llegar también hacía eso. Yo venía y miraba y ¿cómo puede pasar eso? Pero de repente el Señor nos fue cambiando, el Señor me fue ayudando, y le doy gracias al Señor que Él pudo abrir mis ojos para que yo pudiera mirar más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, allá lo espiritual. El Señor me dio ese deseo de buscar y anhelar algo sobrenatural, de anhelar su presencia. Y por eso yo les animo de que ustedes siempre cuando vengan aquí no se fijen en los hermanos. Ustedes fíjense, vengan porque vienen a adorar al Señor. Y traten de llenarse con lo que el Señor les da. Traten de humillarse en la presencia del Señor, porque vemos que, como dice la palabra de Dios, el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Y a Dios le gusta, dice, cuando uno viene con un corazón contrito y humillado. Dice, ¿por qué? Porque solo el Señor puede llenarlo. Nadie más lo puede llenar, nadie más te puede restaurar, sino solo el Señor. Y le vuelvo a repetir, hermano, hacer eso de perdonar a alguien, o de amar a alguien, como dice la palabra de Dios, debemos de amar a las personas aunque no nos quieran, aunque nos aborrezcan. A veces quizás nuestros enemigos, pero como les digo, la palabra de Dios nos dice que el segundo mandamiento es el segundo de los grandes mandamientos, dice que el Señor de Dios dejó, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo antes no entendía cómo puedo amar a mi enemigo. Pero pues luego pude entender de que la palabra de Dios, por algo el Señor la dejó aquí, ¿verdad? Por algo el Señor la dejó aquí en su palabra. Porque si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos seguir adelante en los caminos del Señor, si nosotros queremos que el Señor haga algo sobrenatural conmigo, ¿cuál es la clave para eso? La clave es que nosotros necesitamos perdonar. Nosotros necesitamos perdonar a nuestros enemigos. Quizás no sean nuestros enemigos, quizás a veces sean nuestros propios amigos los que nos fallaron a nosotros. Porque es lo que hace el enemigo. Lo que hace el enemigo a veces hace que tu hermano, tu primo o tu mejor amigo te falle. Y es cuando viene, de falla y te tumba. Es lo que el enemigo hace, te da con tu familia porque te quiere tumbar. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra del Señor y te das cuenta de que la palabra de Dios te dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, tú no le tienes que guardar ningún rencor a ni una persona, porque el Señor te lo dice. Si quieres que prosperar,
Si quieres que seas bendecido, tienes que perdonarlo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.